Hola, soy Diego Mellado. Soy el embajador de la Unión Europea en el Perú. Por lo tanto, os hablo desde Lima, pero quiero ofreceros una visión europea sobre el cambio climático. Y me siento plenamente autorizado a hacerlo desde Lima porque estamos interconectados en este tema. Y yo creo que lo que pase en Europa os importa, os afecta a todos. La contaminación que podamos verter en los ríos y mares europeos, del Mediterráneo, el Báltico, el Atlántico, os afecta. La polución que podamos generar en el aire de las ciudades europeas como Madrid, París, Berlín o Roma, os afecta. Del mismo modo, a los europeos nos afecta la contaminación de los ríos peruanos, la destrucción de los glaciares andinos o la deforestación de la Amazonía. Porque estamos en una crisis global. Es una emergencia climática y estamos de lleno en la cuenta atrás. Además, yo creo que la pandemia del COVID-19 nos está recordando cómo es posible que se produzcan crisis globales que afectan a todo el planeta al mismo tiempo. Y la crisis del COVID también nos enseña que la cooperación internacional es fundamental para salir de la crisis. Y también nos recuerda la COVID-19 que la ciencia es necesaria. Y precisamente todos estos elementos se encuentran en la crisis climática. Incluso yo diría que la situación es casi más apremiante, porque no hay vacuna posible frente al cambio climático. Se trata de una emergencia global que hemos generado nosotros mismos y ya estamos de lleno en la cuenta atrás. Pero yo no voy a abundar en las imágenes catastróficas y altamente preocupantes que los expertos nos vaticinan sobre el cambio climático. Todo ello es verdad y además se basa en la evidencia científica más avanzada, la misma que nos va a sacar del COVID-19. En cambio, yo os quiero hablar de lo que podemos hacer para detener esta cuenta atrás. Desde Europa hemos adoptado un compromiso claro y directo para una acción colectiva y articulada frente al cambio climático. El Pacto Verde Europeo es un plan de acción para transformar la economía europea, con el objetivo de hacer evolucionar el modelo económico y la visión de la sociedad que implica. Pero nosotros no hablamos de cambiar el modelo económico e inventar uno nuevo. Nosotros vamos a seguir siendo una economía de mercado, basada en la justicia y cohesión social y dentro de un marco político, democrático y libre. Lo que buscamos es que nuestro modelo pueda entrar de lleno en una transición ecológica. La expresión clave es transición ecológica. En efecto, la cuenta atrás significa que ya no es suficiente con las acciones individuales. Ir en bicicleta o no usar cañitas, no es suficiente con los proyectos piloto y la innovación de las empresas que producen de manera más limpia o con las nuevas ideas de las municipalidades. Por supuesto, todo ello cuenta, todo ello es muy importante y además ha generado un entorno favorable a la transición y una toma de conciencia. Pero nada de esto, de manera individual, va a parar la cuenta atrás. Porque lo que hace falta ahora es una transición integral, una acción articulada y completa que abarque la totalidad de la economía de manera irreversible. Tenemos que cambiar la manera en la que producimos y consumimos, así como la manera en la que reglamentamos e incentivamos las relaciones económicas y empresariales, tanto dentro de nuestros países como a nivel internacional. Por ello, el Pacto Verde es un compromiso de convertir a Europa en el primer continente con una economía climáticamente neutra, una economía descarbonizada, con cero emisiones, una economía sin contaminación, con reciclaje y reutilización de la gran mayoría de los residuos, una economía con fuentes de energía limpias y renovables y con infraestructuras inteligentes que soporten la transición ecológica. Se trata de cambiar sobre todo los modelos de negocio, los flujos de beneficio y las utilidades, cómo se gana dinero, la rentabilidad de las inversiones, las preferencias de los consumidores incluso, y también incentivos fiscales y legales, para que todo ello tenga en cuenta el capital natural y su preservación. Es decir, hace falta que la naturaleza y el clima se conviertan en un activo económico importante, que hay que conservar y que tiene un valor fundamental
en el ciclo económico. En definitiva, se puede seguir apostando por los principios esenciales de nuestro modelo económico, por la satisfacción de las necesidades del mercado, por la libre empresa, la demanda y el consumo, la innovación tecnológica, por la generación de empleo, por la inversión pública y privada. Pero todo ello con el fin de generar un ciclo virtuoso de prosperidad y protección del medio ambiente, privilegiando los modelos de negocio sostenibles, descarbonizados, circulares y respetuosos de los recursos naturales. Descarbonizar significa también darle un valor, un precio concreto a las emisiones de carbono. En Europa ya hemos creado un régimen de comercio de derechos de emisión. Pero también habrá que plantearse establecer tasas internacionales para el carbono con el fin de que el comercio internacional sea un vehículo más para la descarbonización. En la práctica, tenemos que replantearnos el funcionamiento de muchos sectores de la actividad económica. Por ejemplo, el sector energético. Tenemos que saber de dónde vienen las energías que utilizamos. El transporte y la movilidad nos afecta directamente, ¿no? La movilidad urbana, la movilidad internacional, los vuelos internacionales. Tenemos que replantearnos el sector de la construcción y el sector inmobiliario. Estas cuatro paredes, este edificio desde el que yo os hablo, ¿está o no contribuyendo al cambio climático? Y también a la agricultura, la producción de alimentos. Hay que replantearse incluso el sector gastronómico. Y os hablo desde Lima, uno de los centros más importantes del mundo del sector gastronómico. Desde ahí se puede liderar ese cambio. Porque, por supuesto, Europa sola no va a conseguir detener la cuenta atrás. Así como ningún país solo puede parar en realidad la pandemia del COVID-19. Hace falta compromiso internacional. Y por eso nuestro Pacto Verde es también una llamada a la acción internacional. En Europa, el compromiso para el Pacto Verde se consigue también en el espacio político. En realidad, para detener la cuenta atrás, es fundamental que el cambio climático se encuentre en el centro del espacio público, del debate político, incluso electoral, pero también del debate ciudadano, en la calle, en las redes sociales. Por ello, la juventud tiene un papel muy importante. En sociedades democráticas, la política es fundamental. Y en Europa no existe debate político donde no se discuta sobre cambio climático y las medidas que hay que adoptar para enfrentarlo. En muchos parlamentos hay bancadas ecologistas. Incluso en el Parlamento Europeo, una de las bancadas más potentes es la de los verdes. Pero además, en muchos países europeos hay partidos ecologistas e incluso los partidos políticos más importantes tienen sus propias propuestas en relación con el cambio climático. Y no hay elección donde no se hable de este tema. Los electores lo exigen. Pero también en las calles, en el debate ciudadano. En Europa vemos un número muy importante de movilizaciones de jóvenes en las calles, en las plazas. Y en el Perú, donde la generación bicentenario ha ocupado el espacio público y pide que se oiga su voz, yo creo que esta puede ser, sin duda, una de las banderas más importantes y visibles. Se trata de nuestro futuro común y, sobre todo, de vuestro futuro, de la generación bicentenario y el de las generaciones de jóvenes en Europa y en el resto del mundo. La cuenta atrás ya está en marcha. Como dije al principio, lo que hagáis acá en el Perú y en América Latina os afecta, pero también nos afecta a nosotros. Y lo que pase en Europa os afecta a vosotros. Por ello, solo juntos podemos desactivar esta cuenta atrás.